Hola a todos, soy Juan Antonio González y antes que nada quiero daros las gracias por asistir a un nuevo vídeo de matemáticas financieras. En este caso lo que quiero explicaros es los problemas de la ley financiera de capitalización compuesta. Realmente no son muchos problemas, son pocos y son sencillos porque lo único que pretendo con este vídeo es que entendáis cómo aplicar la ley financiera compuesta, pero más adelante, tanto en el ejercicio de repaso como en otros problemas de rentas o de préstamos, lo estudiaremos con mayor profundidad. Bien, el primer problema me dice que un ahorrador invierte una cuenta de ahorro que le ofrece un tipo de interés del 3% anual o liquidaciones trimestrales los siguientes importes. Hoy 2.000 euros, a los 13 meses 5.500 y a los 2 años 7.000 euros. Y me pregunta cuál es el montante que va a obtener al cabo de los 3 años y medio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en este problema, en este ejercicio, no me dice nada de que aplique la ley financiera de capitalización compuesta, pero sí me lo está diciendo implícitamente. ¿Por qué? Porque el tipo de interés del 3% anual con liquidaciones trimestrales, siempre que me diga esto, que me diga pues, un tipo de interés con liquidaciones, acumulable, reembolsable, con pago periódico de intereses, etcétera, siempre que me diga eso, me está dando un tipo de interés nominal anual que solamente existe para la ley financiera compuesta. Por tanto, hay que estar siempre atento para identificar este tipo de interés, que va a ser siempre o bien nominal anual, aunque no siempre viene de esta forma, o bien siempre tiene que aparecer que es con liquidaciones, con pago periódico, abonable, liquidable, caesimalmente. En este caso, trimestralmente. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, una vez identificado, debo saber primero que hay que utilizar la ley financiera compuesta y en segundo lugar que este tipo de interés que nominal, que llamamos un J, en este caso un J sub 4 porque hablamos del tipo de interés trimestral, en este caso no se puede usar directamente el J, hay que usar el tipo de interés caesimal equivalente, ¿de acuerdo? Nunca el J, sino el tipo de interés caesimal. En este caso debo calcular cuánto vale I sub 4. Y la equivalencia para poder calcular cuánto vale I sub 4 va a ser siempre J sub K partido entre K. En este caso sería J sub 4, pues un tipo de interés trimestral partido entre 4 me dará cuál es el tipo de interés trimestral, que es el 0,0075, es decir, un 0,75%, que es el tipo de interés que sí puedo utilizar. Es decir, el J no se utiliza, solo sirve para identificar que estamos en la ley financiera compuesta en primer lugar y en segundo lugar para calcular el tipo de interés caesimal equivalente. Pues entonces con este tipo de interés I sub 4 sí podemos trabajar. ¿Cómo? Pues aquí tenemos representada la inversión, 2.000 euros hoy, a los 13 meses 5.500, a los 2 años 7.000 y quiero calcular el montante. Pues bien, el montante se va a calcular siempre capitalizando cada uno de los capitales y la suma de estos capitales, estas inversiones capitalizadas, será el montante final. Por tanto, lo que debo hacer es, en primer lugar, los primeros 2.000 euros que invierto en el mes 0, en el año 0, debo llevarlos hasta el año 3,5. ¿Cómo lo llevo? Pues C sub n pasar igual a C sub 0 por 1 más i elevado a n. Y en este caso el tipo de interés que utilizo es el tipo de interés trimestral del 0,75%. Pues bien, como ya recordamos de otros vídeos, siempre dentro de la fórmula C sub 0 por 1 más i elevado a n, si el tipo de interés es un tipo de interés trimestral, el tiempo también debe estar expresado en trimestres. Por eso los 3,5 años no podré dejarlos como 3,5. ¿Por qué? Porque en este caso tendría interés trimestral y tiempo en años no me valdría. Los 3,5 años los debo expresar en trimestres y por ello lo multiplico por 4. Este sería el primer capital, la primera inversión capitalizada. La segunda inversión de 5.500 debo también capitalizarla, pero en este caso desde el mes 13 hasta el año 3,5. El año 3,5 serían 42 meses menos 13, sería el tiempo que debo capitalizar, 42 menos 13 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que como el tipo de interés es trimestral, yo no podría dejar simplemente el exponente en meses, tendría que pasarlo a trimestres, por eso lo divido entre 3. ¿Por qué? Porque para pasar de meses a trimestres, debo dividir entre 3 el número de meses. Y por último, los 7.000 euros que invierto a los 2 años, debo capitalizarlos hasta el año 3,5, sería un año y medio. Pero como insisto, el tipo de interés es trimestral, yo no puedo dejar 1,5 porque serían años, sino que debo expresar ese tiempo en años en trimestres. Por eso multiplico por 4 para saber cuántos trimestres tiene cada año, en este caso un año y medio. Pues voy operando y me dará cuál es el valor capitalizado de cada inversión y la suma entre ellas me dará cuál es el montante global en esta operación en concreto. Resumiendo, siempre que me dan un J, utilizo el tipo de la ley financiera compuesta. Siempre que me dan el J, no puedo usarlo directamente, sino que debo calcular cuál es el interés caesimal equivalente. Respecto a la pregunta de si yo podría trabajar con un tipo de interés anual, pues la respuesta es correcta. Yo podría calcular el tipo de interés
anual equivalente al J que me dan. A partir del J calculo esos 4 y luego si me gusta más trabajar con un interés anual que un tipo de interés decimal, pues puedo calcular mediante esta equivalencia 1 más i igual a 1 más i sub k elevado a k, puedo despejar cuánto vale i. En este caso va a ser 1 más el tipo de interés trimestral del 0,75% elevado a 4 menos 1. Eso me dará cuál es el tipo de interés anual. Y yo perfectamente podría plantear esta equivalencia usando el tipo de interés anual si así lo prefiero. ¿Cómo lo haría? Pues directamente 2.000 euros los capitalizo 3 años y medio al tipo de interés anual. En este caso, como el tipo de interés anual y el tiempo están años, no debo tocar nada. Luego le sumaría el segundo capital, que voy a capitalizar desde el mes 13 hasta el año 3 y medio, que si recordamos son 42 menos 13 meses, pero como quiero expresar esos meses en años, lo divido entre 12, y por último 7.000 euros que quiero capitalizar un año y medio al tipo de interés anual. Como vemos, si opero me dará exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque me resulta indiferente calcular o aplicar un tipo de interés trimestral que su tipo de interés anual equivalente. El resultado va a ser el mismo. Lo único que debo hacer es tener cuidado que siempre que multiplico el tipo de interés, 1 más i elevado a n, ese n debe estar expresado en la misma unidad temporal que el tipo de interés. Trimestres en el caso anterior y en este caso en años. El segundo problema me dice que al cabo de cuánto tiempo un capital de 12.000 euros invertido a un tipo de interés del 3% anual compuesto va a ser equivalente a un capital de 10.000 euros invertido a un tipo de interés distinto, en este caso un 4% anual con liquidaciones semestrales. Y respecto a la pregunta de cuándo dos capitales son equivalentes, la respuesta es son equivalentes cuando valorados en el mismo momento sean iguales. Y en este caso justamente me pide eso, en qué momento son iguales. Lo que debo hacer simplemente es el primer capital capitalizarlo n años al tipo de interés anual del 3%, eso me dará un montante que para que sean equivalentes debe ser igual al montante obtenido por otro capital capitalizado ese mismo número de tiempo, pero para un tipo de interés distinto, en este caso un tipo de interés con liquidaciones semestrales, con lo cual es un J que recuerdo que me implica primero que debo usar la ley financiera compuesta y en segundo lugar no puedo usar J, sino que debo utilizar el tipo de interés decimal equivalente, en este caso el tipo de interés semestral, que sería un 2%. Pues bien, el montante en un caso y en otro, cuando sean iguales, entonces despejaré cuánto vale n, que es el tiempo, el momento en el cual son equivalentes. Entonces lo que hago simplemente es, primer capital de 12.000 euros lo capitalizo n años a un tipo de interés anual, y el segundo capital de 10.000 euros lo capitalizo n años a un tipo de interés semestral. Aunque son n años el tipo de interés semestral, yo no puedo dejar años expresado en años, sino que debo convertir esta n en semestres. ¿Cómo? Multiplicándolo por 2, el resultado de n años serán semestres. Por lo tanto, por eso modifico el exponente en este caso, para que haya concordancia entre el tipo de interés y el tiempo expresado en la misma periodicidad. Si voy despejando, lo que hago es pasar todo aquello que no sea incógnita a un lado, 10.000 pasaría dividiendo, y todo aquello que contenga la incógnita al otro. Por eso me quedaría 1 más 0,02 elevado a 2n partido entre 1 más 0,03 elevado a n. Si voy aplicando, opero en 12.000 entre 10.000 y luego me quedaría 1,02 al cuadrado partido entre 1,03, todo ello elevado a n. ¿Por qué? Porque he sacado a factor común el exponente cuyo valor es n. Entonces opero y me quedaría esta ecuación y siempre que yo quiera despejar el exponente, lo que debo hacer es aplicar logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Porque si yo aplico el logaritmo neperiano a ambos lados, puedo aprovecharme de una característica del logaritmo neperiano, y es que el logaritmo neperiano de una cantidad elevado a algo es igual que ese algo que multiplica el logaritmo neperiano. En este caso, el logaritmo neperiano de 1,01009,708 elevado a n es igual que poner n por logaritmo neperiano de esa cifra, porque es una de las propiedades de logaritmos neperianos, o incluso de logaritmos. Puedo utilizar tanto logaritmo neperiano como logaritmo, que el resultado no varía. Entonces ya puedo despejar cuánto vale n, que en este caso me daría 18,14786. Van a ser años, puesto que he considerado que n son años. Bien expresados serían 18 años, un mes y 23 días. El siguiente ejercicio me dice que una entidad financiera ofrece depósitos a la vista abonando un 5% de interés anual liquidable semestralmente. Como vemos aquí, me está diciendo que es un J, pues es un interés anual liquidable, amortizable, con pago periódico de intereses, en este caso semestralmente. Y además me dice que tengo una comisión de apertura del 0,15%. Me pregunta en primer lugar cuál es la TAE del depósito. Recordamos que TAE era tasa anual equivalente.
Además me dice que si un cliente contrata el producto realizando un depósito de 10.000 euros durante 4 años, determinar para ese caso concreto cuál es el valor del montante obtenido y por otro lado cuál sería el tanto efectivo. Vamos a ver aquí diferencias entre TAE y tanto efectivo. En primer lugar, cuando me piden el TAE, en este caso que tenemos una operación abierta, es decir, no sabemos cuánto va a durar el depósito, no podemos tener en cuenta las comisiones para calcular la tasa anual equivalente. Por lo tanto, en este caso no tenemos en cuenta las comisiones. Insisto, por ser un periodo abierto, lo que tengo que hacer simplemente es calcular cuál es el tipo de interés anual equivalente al tipo de interés que me da el problema. En este caso, como me dan un tipo de un J, en este caso un J semestral sería un J sub 2, pues puedo calcular cuál es el tipo de interés semestral equivalente al J sub 2, que va a ser en este caso un 0,025, que sería un 2,5%. Pues bien, una vez calculado cuál es el tipo de interés decimal, calcularía cuál es el interés anual equivalente a ese tipo de interés semestral, mediante la equivalencia 1 más i igual a 1 más i sub k elevado a k. En este caso, 1 más i va a ser igual a 1 más i sub 2 al cuadrado, que despejando el valor de i sería 0,050625, es decir, un 5,06%, que va a ser la tasa anual equivalente. Insisto, en el caso de depósitos abiertos, que no sé cuándo finaliza el plazo, no tengo en cuenta las comisiones para calcular la tasa anual equivalente. Entonces simplemente calculo el tipo de interés anual equivalente al tipo de interés que me ha dado el enunciado. En segundo lugar, un cliente deposita 10.000 euros con una comisión de apertura del 0,15%. Eso significa que de la cantidad, ahí está mal, me falta modificar, no es el 0,1% ni 48 euros, sino que sería el 0,15% sobre 10.000. Por tanto, la cantidad que voy a tener que pagar de intereses sobre la imposición de 10.000 euros va a ser 15. ¿Qué significa esto? Que de los 10.000 euros que yo invierto, 15 euros son comisiones, el banco me las quita directamente. Por tanto, la cantidad que me queda que va a generar intereses en el depósito ya no es 10.000, sino va a ser la diferencia entre 10.000 menos las comisiones que me han cobrado. Van a ser 9.985. Esa es la cantidad que durante 4 años me va a generar intereses con ese tanto de interés nominal. ¿Cómo calculo el montante? Pues t sub 0 por 1 más i elevado a n. Recordando que no puedo usar j sub 2, sino que usaré el tipo de interés semestral que ya calculé anteriormente. Por tanto va a ser 9.985 por 1 más el tipo de interés semestral elevado a 4 años. Como el tipo de interés semestral, no puedo dejar 4 en el exponente que hace referencia a años, sino que debo convertir los años en semestres, por eso multiplico 4 por 2. El montante, por tanto, sería 12.165 menos 75. Respecto a la pregunta de cuál será el tanto efectivo, en este caso debo tener en cuenta todo lo que el inversor ingresa y todo lo que el inversor recibe. ¿Qué se invierte? Pues el importe total invertido va a ser 10.000. Vale que una parte me la van a quitar de comisiones y C sub 0 será menor, pero yo invierto 10.000, tanto C sub 0 como las comisiones. ¿Cuándo la invierto? En el momento 0. ¿Y qué voy a recibir a cambio? Voy a recibir la cantidad de 12.165,75, que va a ser el montante obtenido. ¿Cuándo lo recibiré? Al cabo de 4 años. Por tanto, para calcular el tanto efectivo de este inversor, debo plantear una equivalencia en la cual igualo lo que yo pago, que son 10.000 el año 0, a lo que yo recibo, que son 12.165,75 el año 4. Pero siempre que pongo un igual, debo expresar ambas cifras en el mismo momento. Por eso los 10.000 euros lo capitalizo 4 periodos al tipo de interés I, que va a ser la incógnita, que justamente al despejarlo me dará cuál es la rentabilidad del tanto efectivo del inversor, que si lo despejo será un 5,02%. Das cuenta que la rentabilidad efectiva, que es un 5,02%, va a ser menor que el TAE. ¿Por qué? Porque el TAE no tiene en cuenta las comisiones y la rentabilidad efectiva sí que las tiene. Por tanto, si yo tengo una operación con comisiones, lógicamente la rentabilidad efectiva va a ser menor, si hablamos de rentabilidad, que el tanto efectivo. Si hablamos de coste, porque fuera un préstamo, por ejemplo, las comisiones harían que el coste sería mayor. Pero en este caso que hablamos de rentabilidad, recibo menos rentabilidad al tener en cuenta, al computar las comisiones. El siguiente ejercicio me dice que una persona contrata un fondo de 10 años de duración, ingresando 15.000 euros al inicio de la operación y 23.000 euros al finalizar el quinto año. La entidad financiera que gestiona el fondo ofrece un 6% anual con liquidaciones mensuales los primeros 2 años, un 2% efectivo semestral los 3 siguientes, un 8% anual liquidable cada bienio
durante 2 años siguientes y un 4% cuatrimestral efectivo en los restantes. Me pregunta cuál es el montante. Bien, lo primero es representar gráficamente la inversión, porque daos cuenta que necesito identificar cada tipo de interés durante cuántos periodos funciona. Y aquí me mezclan intereses efectivos con intereses nominales. Entonces, debo tener en cuenta que el interés nominal no lo puedo usar directamente. Yo no puedo usar J/12, que es el interés nominal liquidable mensualmente, sino que debo calcular cuál es el interés casimal equivalente. En este caso, cuál es el interés mensual equivalente a ese 6% nominal. Igual pasa en el periodo tercero. Yo no puedo trabajar con J/medio, con un tipo de interés nominal, con pago de intereses bianuales, sino que debo calcular cuál es el interés bianual equivalente mediante la equivalencia J/K partido entre K. En este caso es 0,16. Una vez sabido esto, para poder calcular el montante, debo tener claro una cosa, y es que el montante va a ser igual a la suma de los montantes de cada capital invertido, primera idea. Y segunda idea, si los 15.000 euros, por ejemplo, que quiero capitalizar desde el año 0 hasta el año 10, me encuentro en esos periodos con 4 tipos de interés distintos, en la ley financiera compuesta debo multiplicar tantas veces por 1 más i elevado a n como distintos tipos de interés tenga en el transcurso de la inversión. Por eso el montante va a ser igual, por una parte, a los 1.500 euros que voy a capitalizar 2 años a este tipo de interés mensual, por eso pongo interés mensual, y los 2 años los convierto en meses multiplicándolo por 12. Luego 3 años más a un tipo de interés semestral, por eso 1,02 elevado a 3 años, debo rectificar el tiempo y pasar de 3 años a semestres, por eso multiplico 3 por 2. Luego capitalizo 2 años más a un tipo de interés bianual. El tipo de interés bianual sería el 0,16%, por tanto los 2 años lo debo pasar a periodos bianuales, multiplicándolo por 1,5. Y por último 3 años más a un tipo de interés cuatrimestral del 4%. Por eso los 3 años lo debo multiplicar, lo debo convertir en cuatrimestres. ¿Cómo? Multiplicando 3 años por los cuatrimestres que tiene cada año. Y de esta forma, como veis, he pasado 1.500 euros del año 0 al año 10, capitalizándolo, multiplicándolo tantas veces por 1 más i elevado a n, como distintos tipos de interés me enfrento durante el periodo. Lo único que tengo que hacer es comprobar que en cada uno de los 1 más i elevado a n, tanto el tipo de interés como el tiempo están referidos a la misma unidad temporal. Y si no es así, modifico el tiempo para expresarlos. Por eso, si trabajo con interés mensual, el exponente va a ser tiempo en meses. Si trabajo con un tipo de interés semestral, el exponente va a ser tiempo en semestres. Si trabajo con un tipo de interés bianual, tiempo en biaños, y si trabajo con un tipo de interés cuatrimestral, tiempo en cuatrimestres. Sería la forma de hacerlo. Luego, además, para obtener el montante, debo calcular también cuál es este capital en el momento 10. Por eso lo capitalizo 2 periodos al tipo de interés bianual, por eso los 2 años los multiplico por 1,5, y además 3 años a un tipo de interés cuatrimestral, por eso los 3 años los convierto en cuatrimestres. De esta forma sería correcta la expresión y puedo operar para obtener cuál es el montante. Bien, he sido unos ejercicios muy cortitos, espero que os hayan solucionado alguna duda respecto a la teoría de la ley financiera compuesta, y no voy a entrar más en detalle porque tanto los ejercicios que vamos a hacer de repaso, que ya podéis consultar en el blog, como cuando desarrollemos las rentas y desarrollemos también los préstamos, entonces profundizaremos un poquito más en la ley financiera compuesta. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.